Imagina por un momento que después de toda una vida dedicada a tus hijos, un día te das cuenta de que la relación ha cambiado y ya no sabes cómo acercarte a ellos. Hoy vamos a descubrir los 5 errores silenciosos que pueden estar alejando a tus hijos adultos sin que te des cuenta. Y lo más importante, cómo puedes transformar esa distancia en una conexión más profunda y auténtica. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre la forma en la que vives esta nueva etapa de tu vida. En este video exploraremos juntos cómo reconocer esos sentimientos que aparecen cuando nuestros hijos se vuelven adultos independientes, y te ofreceré herramientas prácticas para manejar esos cambios con calma, comprensión y amor hacia ti y hacia ellos. Verás que, aunque la relación cambie, es posible mantener un vínculo sano y lleno de respeto mutuo. A menudo surge esta pregunta: ¿en qué momento nuestros hijos dejaron de necesitarnos para convertirse en adultos con vida propia? Con frecuencia, llega ese instante en que, sentados en silencio en nuestro sillón favorito, pensamos en ellos y nos preguntamos cuándo ocurrió ese cambio tan grande. Cuando eran pequeños, dependían de nosotros para cada paso, desde elegir su ropa hasta guiarlos en las decisiones importantes. Ahora, han formado sus propios hogares, tienen ideas propias y, en ocasiones, hasta ponen en duda nuestras opiniones. El amor sigue ahí, pero la cercanía puede que ya no sea la misma. La relación se transforma y, a veces, sentimos que nos alejamos sin saber por qué. A medida que envejecemos, no solo buscamos que nuestros hijos estén pendientes de nuestras necesidades físicas, sino que anhelamos sentirnos valorados, escuchados y queridos. Este deseo es completamente natural, pero sin darnos cuenta, podemos caer en actitudes que generan distancia, convertir el afecto en una especie de intercambio, esperar que nos devuelvan todo lo que dimos, o tratar de mantener el control sobre sus vidas. Olvidamos que ellos ya no son niños, sino adultos con sus propios sueños, dificultades y decisiones. Lo cierto es que, si no somos conscientes de estos errores, corremos el riesgo de que nuestros hijos se alejen cada vez más, no por falta de amor, sino por la presión, la culpa o el deseo de proteger su propio bienestar emocional. Por eso, ahora vamos a analizar los 5 errores más comunes que pueden estar enfriando la relación con tus hijos adultos, y te mostraré cómo evitarlos para recuperar la cercanía, la confianza y el cariño genuino. Quédate conmigo, porque entender estos errores puede marcar la diferencia entre una relación distante y un vínculo familiar fuerte y duradero. Y al final, te compartiré mi propia reflexión personal sobre este tema tan delicado que vamos a abordar hoy. Empezamos con el primer error: convertir el amor y los cuidados en una deuda emocional. A medida que envejecemos y vemos cómo nuestros hijos construyen sus propios caminos, es normal experimentar una especie de desorientación emocional. No es solo nostalgia, es una especie de duelo silencioso por la etapa que quedó atrás. Aquellos días en los que éramos el centro de su mundo, cuando una mirada o una palabra bastaban para guiar su rumbo, se han transformado en una nueva realidad donde ellos toman sus propias decisiones, muchas veces sin consultarnos o incluso cuestionando nuestras sugerencias. Y aunque esto es una señal de que hemos hecho bien nuestro trabajo, formar personas autónomas, no deja de generar una sensación de vacío, como si poco a poco fuésemos perdiendo un lugar que durante décadas sentimos como nuestro. Es natural, por tanto, que emerja un deseo profundo de ser no solo atendidos físicamente, sino emocionalmente reconocidos. Pero aquí hay una trampa emocional en la que muchas personas caen casi sin darse cuenta. Transformar ese legítimo anhelo de afecto en una expectativa que condiciona el vínculo. El problema empieza cuando se instala, aunque sea de forma inconsciente, la idea de que por todo lo que dimos, ahora nos corresponde recibir en igual o mayor medida. Esta percepción, que muchas veces nace de una herida no verbalizada,
o de una sensación de desvalorización, puede convertirse en una fuente silenciosa de resentimiento y desconexión. Es vital entender que el amor no es una inversión que se mide por retornos. Los hijos no deben cargar con la responsabilidad de equilibrar una balanza emocional, ni sentir que están en deuda permanente con quienes los criaron. El verdadero amor parental es incondicional, libre de facturas emocionales, y se basa en la entrega generosa, no en la reciprocidad calculada. Además, cuando se vive desde esa lógica de deuda, se genera una dinámica profundamente injusta para ambas partes. Los padres se sienten defraudados si sus hijos no actúan como esperaban, y los hijos, a su vez, se sienten emocionalmente chantajeados. Esto puede desembocar en un vínculo frágil, tenso, donde el afecto se vuelve obligación y el contacto, una carga. Muchos adultos jóvenes, para proteger su estabilidad emocional, terminan poniendo distancia no por falta de amor, sino para evitar el peso de una expectativa imposible de cumplir. Una alternativa poderosa es reenfocar la relación desde la aceptación radical de la autonomía del otro. Esto implica reconocer que los hijos tienen derecho a vivir su vida según sus propios valores, ritmos y elecciones, incluso cuando éstas no coinciden con las nuestras. También significa reconectar con nuestro valor como personas completas, más allá del rol de padres o madres. En lugar de buscar validación solo a través de ellos, podemos cultivar nuevos propósitos, intereses y relaciones que nos nutran en esta etapa vital. Otro elemento clave es el perdón. Muchas veces, sin darnos cuenta, acumulamos pequeñas heridas por gestos o actitudes de nuestros hijos que interpretamos como indiferencia, cuando en realidad pueden estar atravesando momentos de estrés, agotamiento o dificultades que no nos han compartido. Cultivar la compasión hacia ellos y hacia nosotros mismos puede disolver muchos malentendidos. La empatía es la base de una relación sólida. Intentar comprender lo que el otro vive desde su perspectiva, sin imponer nuestra interpretación, es un acto profundo de amor. Finalmente, te invito a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Estás dispuesto a amar a tus hijos por lo que son hoy y no por lo que tú esperabas que fueran? Porque solo desde esa aceptación podemos construir un vínculo libre de tensiones, sostenido por la libertad y no por la obligación. El afecto genuino no necesita ser exigido. Florece cuando se riega con presencia, escucha y libertad. Pasamos ahora al segundo error: mantener una actitud de control y autoridad. Un error esto, que merece una atención especial. Muchas veces, el deseo de seguir teniendo un lugar de influencia en la vida de los hijos adultos no nace únicamente del ego o de la rigidez, sino del temor. Miedo a volverse irrelevante, a perder el sentido de pertenencia dentro del núcleo familiar, a sentir que ya no se es necesario. Esta ansiedad silenciosa puede llevar a los padres a intentar conservar su rol de autoridad, no como un acto de imposición, sino como una manera de aferrarse a una identidad que los ha definido durante décadas. Sin embargo, cuando ese rol ya no encaja con la etapa vital de los hijos, lo que era guía se vuelve resistencia, y lo que era apoyo se percibe como intromisión. Lo que muchas veces se pasa por alto es que el ejercicio del control en la adultez no solo afecta a los hijos, sino que también encierra emocionalmente a los padres. Vivir con la necesidad de supervisar o corregir cada decisión ajena genera un desgaste interno enorme. Se convierte en una fuente constante de frustración, porque ninguna vida ajena sigue un guión perfecto, ni siquiera la de nuestros propios hijos. Abandonar la necesidad de controlar es, paradójicamente, una forma de liberar al otro, pero también de liberarse a uno mismo. Y hay algo aún más profundo. Ejercer autoridad desde la experiencia no implica silenciar, sino inspirar. Ser referente en esta etapa de la vida no se trata de imponer ideas, sino de encarnar valores. Un padre o madre que muestra coherencia, que se adapta con sabiduría a los cambios,
que reconoce que no lo sabe todo, se convierte en alguien cuya presencia orienta sin necesidad de palabras. La verdadera influencia no se exige, se irradia desde la serenidad y el ejemplo. Por otro lado, es importante recordar que los patrones de autoridad internalizados no desaparecen con el tiempo si no se revisan conscientemente. Muchos padres crecieron bajo modelos educativos basados en el deber, la disciplina rígida y la jerarquía. Por eso, es comprensible que repitan esas dinámicas de forma automática. Sin embargo, el mundo de hoy requiere habilidades distintas: inteligencia emocional, comunicación no violenta y, sobre todo, humildad para reconocer que nuestros hijos pueden enseñarnos tanto como nosotros a ellos. Una estrategia práctica para cultivar esta nueva dinámica es trabajar la autoconciencia. Antes de intervenir en la vida de un hijo adulto, preguntarnos: ¿estoy hablando desde el miedo o desde el amor? ¿Mi consejo nace de una necesidad de control o de una verdadera intención de acompañar? Esta pausa, este espacio de reflexión previa, puede evitar muchos conflictos innecesarios y abrir paso a conversaciones mucho más nutritivas. Por último, ceder no significa desaparecer. Renunciar al control no implica dejar de tener un papel en la vida de los hijos. Implica transformarlo. En lugar de ser directores de orquesta, podemos convertirnos en testigos atentos, en consejeros cuando se nos solicite, en fuentes de calma y perspectiva. Y, sobre todo, en puentes. No entre generaciones, sino entre el pasado que fuimos y el presente que estamos aprendiendo a habitar. Y ahora es el momento del tercer error: practicar la crítica constante y no reconocer lo positivo. Pero antes, querida amiga, querido amigo, si este video te está siendo útil, me haría mucha ilusión que le dieras un me gusta. Y, si aún no lo has hecho, que te suscribas al canal. Es algo muy simple, totalmente gratuito, y te permitirá recibir cada nuevo video con consejos, reflexiones y palabras de ánimo hechas con mucho cariño para ti. Solo tienes que activar la campanita y así YouTube te avisará cada vez que publique algo nuevo. Así de fácil. Gracias, de verdad, por estar aquí. Y recuerda, como te prometí al principio, al final del video voy a compartir contigo una reflexión muy personal sobre este tema tan delicado que estamos explorando hoy. Continuamos con el tercer error. Más allá de lo que decimos, la forma en la que nos comunicamos con nuestros hijos adultos tiene un impacto profundo y duradero. A veces no se trata solo del contenido del mensaje, sino del tono con el que lo transmitimos, del lenguaje corporal que lo acompaña, o incluso de la energía emocional que subyace detrás de cada palabra. Un comentario aparentemente inocente puede cargar, sin querer, con un juicio implícito o con una desaprobación que hiere más que 1000 silencios. Esto es especialmente cierto cuando se mantiene una actitud sutilmente correctiva, esa forma de relacionarse que no critica abiertamente, pero que constantemente sugiere, observa o advierte. Frases como ¿estás seguro de que eso es lo mejor? O yo en tu lugar habría hecho otra cosa, no necesariamente se dicen con mala intención, pero pueden ser interpretadas como falta de confianza en la capacidad del otro. Y cuando esta dinámica se repite, el mensaje que llega no es amor, sino desconfianza. Una dimensión poco explorada es el efecto acumulativo de estas microintervenciones. No hacen daño por su contenido puntual, sino por la sensación constante de estar siendo evaluado. Los hijos adultos, al igual que cualquier persona, desean sentirse aceptados tal como son. No quieren ser tratados como proyectos inacabados, sino como seres completos en constante evolución. Ofrecer una presencia que no juzga, que simplemente acompaña sin analizar, es uno de los actos más poderosos y sanadores que un padre o madre puede regalar. Otro aspecto esencial es aprender a distinguir entre necesidad emocional propia y orientación sincera hacia el otro. Muchas veces los padres intentan corregir desde su necesidad de sentirse útiles o involucrados. Es comprensible, pero importante reconocer que esa necesidad
no debe proyectarse en forma de consejos camuflados. La diferencia entre apoyar y corregir está en el permiso. Solo cuando un hijo pide opinión, esa intervención se convierte en acompañamiento genuino. Si no, se vive como invasión. Además, muchas personas subestiman el poder del silencio afectuoso. No siempre hay que decir algo, corregir algo o proponer algo. A veces, el mayor acto de amor es simplemente estar, escuchar sin interrumpir, observar sin juzgar y dar espacio sin exigir. El silencio, cuando se sostiene desde la presencia amorosa, se convierte en un lenguaje poderoso que transmite aceptación total. Y aquí entra en juego algo fundamental, la validación emocional. Validar no es lo mismo que estar de acuerdo. Es reconocer que lo que el otro siente es real para él. En lugar de decir, no deberías preocuparte por eso, podemos decir, entiendo que eso te preocupa. Este simple gesto crea un puente emocional mucho más eficaz que cualquier consejo, porque antes de buscar soluciones, los seres humanos necesitamos sentirnos comprendidos. Por último, una invitación práctica. ¿Y si reemplazamos la intención de corregir por la curiosidad sincera? En lugar de señalar lo que creemos que está mal, podemos preguntar, ¿cómo te sentiste con eso? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Qué fue lo más difícil para ti en esa situación? Estas preguntas abren puertas que las críticas cierran. Nos colocan del mismo lado de la experiencia, no en bandos opuestos, y fortalecen el respeto mutuo. Pasamos ahora al cuarto error: no adaptarse a los cambios naturales de la relación familiar. Presta mucha atención, porque es algo verdaderamente importante. Uno de los desafíos emocionales más delicados de la madurez es asumir que el rol que ocupamos en la vida de nuestros hijos no es fijo, ni absoluto, ni permanente. A lo largo del tiempo, nuestras funciones cambian, nuestras posiciones se reconfiguran y nuestra influencia se transforma. Lo que muchas veces cuesta aceptar no es el cambio en sí, sino el vacío que deja aquello que durante años dio sentido a nuestras acciones cotidianas: cuidar, enseñar, proteger. Es un proceso que puede vivirse como una especie de retiro silencioso de un escenario donde alguna vez fuimos protagonistas. Esta transición requiere una capacidad de adaptación que va más allá de lo práctico. Exige una reestructuración emocional profunda. Significa aprender a soltar, no por desinterés, sino por amor maduro. Soltar no implica desaparecer, sino cambiar la forma en que se está presente. Es pasar del vínculo de dependencia al vínculo de confianza, de ser figura central a convertirse en testigo respetuoso. Y eso, aunque duela, es una muestra de evolución interna. En este proceso, puede ser útil incorporar la idea del desapego consciente, no como renuncia afectiva, sino como una forma de amar sin poseer, de estar disponible sin invadir, de ofrecer presencia sin exigir reciprocidad. Es reconocer que nuestros hijos, al igual que nosotros, necesitan espacio para construirse desde sus propias elecciones, aciertos y errores. Al practicar el desapego desde esta perspectiva, se abren puertas a una relación más libre, basada no en la costumbre ni en la obligación, sino en la decisión voluntaria de permanecer cerca. Otro aspecto muchas veces ignorado es el impacto que esta evolución familiar tiene en la propia identidad. Muchos padres y madres, tras décadas de centrar su vida en la crianza, llegan a la adultez tardía con una pregunta difícil de responder: ¿quién soy yo ahora que ya no me necesitan como antes? Esta sensación de pérdida identitaria puede derivar en ansiedad, tristeza o dependencia emocional. Por eso, reinventarse es fundamental. Redescubrir pasiones, abrirse a nuevos círculos, explorar intereses olvidados y desarrollar una nueva narrativa personal ayuda a fortalecer el bienestar emocional y a enriquecer el vínculo con los hijos desde un lugar más saludable. Tampoco podemos obviar las diferencias generacionales.
Aceptar la transformación de la relación también implica reconocer los códigos distintos con los que nuestros hijos se comunican, sienten y organizan sus vidas. Lo que para una generación era muestra de cariño, una visita sin avisar, una llamada diaria, para otra puede ser percibido como exceso o intromisión. Entender estos matices y adaptarse a ellos es un acto de inteligencia emocional que evita malentendidos innecesarios y favorece una convivencia armónica. Finalmente, es importante recordar que la conexión afectiva no siempre necesita de una proximidad constante. Hay vínculos que, aunque se manifiesten con menos frecuencia, son igual de sólidos y significativos. Un mensaje enviado con ternura, una escucha atenta cuando se nos busca, un gesto de respeto hacia su independencia, todo eso también es amor. Medir el afecto por la calidad del lazo y no por la cantidad de contacto es una manera de evolucionar junto a nuestros hijos y no detrás de ellos. Aceptar los cambios no es resignarse, es crecer. Y crecer, en esta etapa, significa aprender a amar de otra forma, más silenciosa quizás, pero también más sabia, más libre y profundamente verdadera. Vamos a cerrar este recorrido por los 5 errores más frecuentes que, sin darnos cuenta, pueden estar alejando a nuestros hijos adultos. Y lo haremos con un punto especialmente delicado. El 5.º error es no pedir ayuda ni aceptar apoyo en el cuidado y la vejez. Envejecer acompañado es un privilegio, pero también una gran responsabilidad compartida. La transición hacia la dependencia parcial o total no solo implica ajustes físicos o logísticos, sino una reestructuración emocional que afecta a todos los miembros de la familia. A menudo, el verdadero reto no es cuidar el cuerpo que envejece, sino acompañar con respeto y sensibilidad a la persona que está redefiniendo su identidad en esta nueva etapa. Uno de los aspectos más olvidados del proceso de cuidado es el derecho a la dignidad emocional. A medida que las capacidades físicas disminuyen, aumenta el riesgo de que las personas mayores se sientan invisibles o irrelevantes. Por eso, más allá de atender sus necesidades prácticas, es fundamental preservar su voz, su poder de decisión, su participación activa en todo lo que les afecta. No se trata solo de cuidar a alguien, sino de cuidar con alguien, reconociendo que, incluso en la vulnerabilidad, hay sabiduría, deseos y voluntad. Esto exige cultivar una cultura familiar donde se practique el autocuidado colectivo. Es decir, un entorno donde no solo se piensa en cómo ayudar al otro, sino también en cómo sostenerse a uno mismo durante el proceso. El agotamiento crónico no solo afecta al cuerpo, distorsiona la percepción emocional, debilita la paciencia y puede generar resentimiento acumulado. Por eso, toda estructura de cuidado debe contemplar pausas, relevos, espacios para el descanso y apoyo psicológico cuando sea necesario. Cuidar sin cuidarse es una fórmula que, tarde o temprano, colapsa. Un aspecto muchas veces silenciado es la carga emocional que se va acumulando entre padres e hijos cuando no se habla abiertamente de lo que se siente. El cansancio, el miedo, la frustración, la tristeza ante el deterioro físico o la pérdida de autonomía son emociones legítimas que necesitan ser expresadas. Evitar estas conversaciones por miedo a incomodar no alivia, solo posterga conflictos que se van enquistando en forma de malentendidos o distancias afectivas. El silencio emocional no resuelve, solo entierra necesidades no atendidas. Por eso, es vital fomentar espacios seguros para el diálogo familiar. No se trata de discutir sobre quién hace más o menos, sino de crear acuerdos conscientes y compasivos, donde todos, incluida la persona mayor, puedan expresar qué esperan, qué temen y qué necesitan. Estos acuerdos deben ser dinámicos, revisables y, sobre todo, ajustados a la realidad emocional y física de cada momento. También es importante resignificar la ayuda profesional.
Muchas familias sienten culpa al considerar opciones como cuidadores externos o residencias especializadas. Sin embargo, tomar decisiones de este tipo no es abandonar a un ser querido, sino buscar lo mejor para todos, en un contexto que garantice bienestar, dignidad y cuidado integral. La culpa, si no se cuestiona, puede convertirse en un freno innecesario al bienestar colectivo. Y cuando el camino se vuelve incierto, doloroso o incluso terminal, lo más valioso no siempre será lo que se hace, sino cómo se está. Una mirada sostenida, una caricia, una presencia silenciosa pueden ser más significativas que cualquier solución práctica. Porque en los momentos límite, el afecto genuino no se mide por lo que resolvemos, sino por el modo en que acompañamos. En este sentido, la vejez no debe vivirse como una etapa de pérdida, sino de transformación, de roles, de ritmos, de modos de vincularnos. Y aunque el cuerpo envejezca, el alma sigue necesitando lo mismo que en cualquier etapa de la vida: sentirse amada, tenida en cuenta y, sobre todo, libre de reproches y de cargas invisibles. Construir una familia que acompaña desde el amor, no desde la obligación, es una obra que se escribe cada día, con gestos pequeños y decisiones conscientes. Y aunque haya heridas del pasado, siempre hay espacio para reconstruir, para mirar al otro desde la compasión y no desde la exigencia, y para recordar que, al final del camino, lo único que queda es cómo nos hicimos sentir los unos a los otros. Y ahora, querida amiga, querido amigo, como te prometí al principio de este video, quiero compartir contigo mi propia reflexión personal sobre este tema tan delicado que hemos abordado hoy. La familia, lejos de ser un refugio de perfección, es un laboratorio emocional donde aprendemos lo más difícil: convivir con las diferencias, amar en medio de las heridas y seguir caminando juntos incluso cuando el camino se vuelve tenso. Es en el contexto familiar donde se ensayan los primeros vínculos, donde se forman las bases de la autoestima, del amor propio y de la capacidad de confiar. Por eso, cuando hay conflictos no resueltos o distancias que duelen, el impacto es tan profundo. Pero también es en la familia donde existe el potencial más grande de transformación. A veces, basta una sola conversación sincera para desactivar años de tensión acumulada. Un gesto inesperado, una llamada, una disculpa, un abrazo silencioso, puede convertirse en una puerta abierta hacia un nuevo comienzo. En la vejez, este tipo de gestos adquieren aún más valor, porque sabemos que el tiempo ya no es infinito y que postergar el afecto solo agranda el vacío. Perdonar no siempre significa olvidar. A veces es, simplemente, decidir no seguir cargando con el peso de lo que fue. Perdonar es darle a la relación una nueva oportunidad desde la conciencia, no desde la ingenuidad. Es reconocer que nuestros padres no lo sabían todo, que nuestros hijos tampoco, y que nosotros mismos hemos cometido errores que no siempre supimos enmendar a tiempo. La reconciliación intergeneracional es un acto profundo de sabiduría. Significa permitir que dos versiones de una misma historia, la de quien la vivió desde la autoridad y la de quien la vivió desde la dependencia, puedan encontrarse y escucharse sin juzgar. Significa validar lo que cada uno sintió, aunque no siempre se entienda, y estar dispuestos a reconstruir un puente sobre las ruinas emocionales del pasado. La escucha reparadora juega aquí un papel central. Escuchar no para responder, justificar o corregir, sino para comprender lo que el otro sintió. Muchas veces lo que más duele no es lo que se hizo, sino lo que no se pudo decir en su momento. Dar espacio a esas palabras guardadas, sin interrupciones, sin defensas, es uno de los actos más sanadores que existen. Y en el corazón de esta reconstrucción está la vulnerabilidad compartida. Mostrar nuestras heridas, admitir que también hemos fallado, que nos hemos sentido solos, tristes o confundidos, no nos debilita, nos humaniza.
Es desde esa desnudez emocional que nacen los vínculos verdaderamente duraderos. Además, al llegar a las etapas finales de la vida, cobra un valor inmenso pensar en el legado emocional que queremos dejar. Más allá de objetos, propiedades o recuerdos, lo que permanece en quienes amamos es la forma en que los hicimos sentir. ¿Se sintieron aceptados por nosotros? ¿Escuchados? ¿Perdonados? ¿Amados incluso cuando no supieron cómo amar de vuelta? Construir una familia no es hacer todo bien. Es tener el coraje de reparar, de volver a mirar al otro con ternura después del enojo y de elegir una y otra vez el camino de la cercanía frente al de la distancia. Porque cuando el corazón se abre, incluso en el ocaso de la vida, florecen nuevas oportunidades de conexión. Y a veces, eso basta para sanar años de desconexión. Esta es mi reflexión personal. Te dejo con algunos videos muy interesantes que aparecen en pantalla y que estoy seguro de que también te van a encantar. Te mando un abrazo enorme, lleno de afecto y gratitud por haber estado aquí.